Echemos un vistazo a un ejemplo de inferencia para ver cómo podríamos inferir cosas en un sentido humano, antes de adoptar un enfoque más algorítmico para ver cómo podríamos codificar esta idea de inferencia en la IA. Y veremos que hay varias maneras de lograrlo, así que de nuevo, vamos a tratar con un par de símbolos proposicionales. Trataremos con P, Q y R. P es que es martes. Q es que está lloviendo. Y R es que Harry saldrá a correr. Tres símbolos proposicionales que estamos definiendo para significar esto. No estamos diciendo nada todavía sobre si son verdaderos o falsos. Solamente estamos definiendo lo que son. Ahora nos daremos a nosotros mismos, o a la IA, acceso a una base de conocimientos, abreviada KB, el conocimiento que sabemos sobre el mundo. Conocemos este enunciado. Muy bien, así que vamos a tratar de analizarlo. Los paréntesis aquí solo se utilizan como precedente para que podamos ver qué se asocia con qué. Pero tú lo leerías como P y no Q implica R. Muy bien, ¿qué significa eso? Pongámoslo pieza por pieza. P es que es martes. Q es que está lloviendo. Así que no Q es que no está lloviendo. Y R implica que Harry saldrá a correr. Así que la forma de leer toda esta frase en lenguaje natural humano sería: si es martes y no llueve, entonces Harry saldrá a correr. Si es martes y no llueve, Harry saldrá a correr. Y eso está ahora dentro de nuestra base de conocimientos. Y ahora imaginemos que nuestra base de conocimientos tiene también otras dos informaciones. Tiene la información de que P es cierto, que es martes. Y también tenemos la información no Q, que no está lloviendo. Que esta frase Q, está lloviendo, resulta ser falsa. Y esas son las tres frases a las que tenemos acceso. P y no Q implica R, P y no Q. Utilizando esa información, deberíamos poder hacer algunas inferencias. P y no Q solo es verdadera si tanto P como no Q son verdaderas. Bien, de acuerdo, sabemos que P es verdadera. Y sabemos que no Q es verdadera. Por lo tanto, toda esta expresión es cierta. Y la definición de implicación es que si todo esto de la izquierda es cierto, entonces esto de la derecha también debe ser cierto. Así que si sabemos que P y no Q son verdaderas, entonces R debe ser verdad también. Entonces la inferencia que deberíamos ser capaces de sacar de todo esto es que R es cierto. Y sabemos que Harry saldrá a correr, tomando este conocimiento dentro de nuestra base de conocimientos y siendo capaces de razonar basándonos en esa idea. Y así, en última instancia, es el comienzo de lo que podríamos considerar algún tipo de algoritmo de inferencia. Algún proceso que podemos utilizar para tratar de averiguar si podemos o no sacar alguna conclusión. Y en última instancia, lo que estos algoritmos de inferencia van a responder es la pregunta central acerca de la vinculación. Dada una consulta sobre el mundo, algo que nos estamos preguntando sobre el mundo, y llamaremos a esa consulta alfa, la pregunta que queremos hacer usando estos algoritmos de inferencia es si KB, nuestra base de conocimiento, implica alfa. En otras palabras, utilizando solo la información que conocemos dentro de nuestra base de conocimiento, el conocimiento al que tenemos acceso, ¿podemos concluir que esta frase alfa es cierta? Y eso es en última instancia lo que nos gustaría hacer. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos escribir un algoritmo que examine esta base de conocimientos y averigüe si esta consulta alfa es realmente cierta? Bueno, resulta que hay un par de algoritmos diferentes para hacerlo. Y uno de los más simples, tal vez, se conoce como comprobación de modelos. Ahora recuerda que un modelo es solamente una asignación de todos los símbolos proposicionales dentro de nuestro lenguaje a un valor de verdad, verdadero o falso. Y puedes pensar en un modelo como un mundo posible. Que hay muchos mundos posibles donde diferentes cosas pueden ser verdaderas o falsas. Y podemos enumerarlos todos. Y el algoritmo de comprobación de modelos hace exactamente eso. Entonces, ¿qué hace nuestro algoritmo de seguimiento de modelos? Bien, si quisiéramos determinar si nuestra base de conocimientos implica alguna consulta alfa, entonces vamos a enumerar todos los modelos posibles. En otras palabras, considerar todos los posibles valores de verdadero y falso para nuestras variables. Todos los estados posibles en los que puede estar nuestro mundo. Y si en todos los modelos en los que nuestra base de conocimientos es verdadera, alfa también lo es, entonces sabemos que la base de conocimientos implica a alfa. Así que veamos más de cerca esa frase e intentemos averiguar qué significa realmente.
Si sabemos que en cada modelo, en otras palabras, en cada mundo posible, no importa qué asignación da usted de verdadero y falso a las variables. Si sabemos que siempre que nuestro conocimiento es cierto y que esta consulta alfa también es cierto. Bien, entonces es razonable que siempre que nuestra base de conocimiento sea verdadera, entonces alfa también debe ser verdadera. Y así esto va a formar la base de nuestro algoritmo de comprobación de modelos. Vamos a enumerar todos los mundos posibles y nos preguntamos, siempre que la base de conocimiento sea verdadera, ¿es alfa verdadera? Y si ese es el caso, entonces sabemos que alfa es verdadera. Y de lo contrario, no hay vinculación. Nuestra base de conocimiento no implica alfa. Esto es un poco abstracto. Pero veamos un ejemplo para tratar de poner símbolos proposicionales reales a esta idea. Así que de nuevo vamos a trabajar con el mismo ejemplo. P es que es martes, Q es está lloviendo y R es que Harry va a salir a correr. Nuestra base de conocimientos contiene estas informaciones. P y no Q implica R. También sabemos que P es martes y no Q, no está lloviendo. Y nuestra consulta, nuestra alfa en este caso, lo que queremos preguntar es R. Queremos saber, ¿está garantizado que Harry saldrá a correr? Así que el primer paso es enumerar todos los modelos posibles. Aquí tenemos 3 símbolos proposicionales, P, Q y R, lo que significa que tenemos 2 a la tercera potencia, u 8 modelos posibles. Todos falsos. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, etc. 8 formas posibles de asignar verdadero y falso a todos estos modelos. Y podríamos preguntarnos en cada una de ellas, ¿es cierta la base de conocimientos? Este es el conjunto de cosas que sabemos. ¿En cuál de estos mundos podría aplicarse esta base de conocimientos? ¿En qué mundo es verdadera esta base de conocimiento? Bueno, en la base de conocimientos, por ejemplo, sabemos P, como sabemos que es un martes, lo que significa que sabemos que estas 4 primeras filas, donde P es falso, ninguno de ellos va a ser cierto, van a trabajar para esta base de conocimientos en particular. Nuestra base de conocimiento no es verdadera en esos mundos. Del mismo modo, también sabemos que no Q es que no está lloviendo. Así que cualquiera de estos modelos donde Q es cierto, como estos dos y estos dos aquí, esos tampoco van a funcionar porque sabemos que Q no es cierto. Y por último, también sabemos que P y no Q implica R. Lo que significa que cuando P es verdadera y Q es falsa en estos dos, entonces R debe ser verdadera. Y si alguna vez P es verdadera, Q es falsa, pero R también es falsa. Bueno, eso no satisface esta implicación aquí. Esa implicación no se cumple en esas situaciones. Entonces podríamos decir que para nuestra base de conocimiento podemos concluir bajo cuál de estos mundos posibles nuestra base de conocimiento es verdadera y bajo cuál de los mundos posibles nuestra base de conocimiento es falsa. Y resulta que solo hay un mundo posible en el que nuestra base de conocimientos es realmente cierta. En algunos casos, puede haber múltiples mundos posibles en los que la base de conocimientos sea verdadera. Pero en este caso, resulta que solo hay uno. Un mundo posible donde definitivamente podamos decir algo sobre nuestra base de conocimientos. Y en este caso, nos fijamos en la consulta. La consulta de R, ¿es R verdad? R es verdadera. Y como resultado, podemos sacar esa conclusión. Y esta es la idea de la comprobación de modelos. Enumerar todos los modelos posibles y mirar en esos posibles modelos para ver si nuestra base de conocimiento es verdadera. Es la consulta en cuestión verdadera también. Así que echemos un vistazo a cómo podríamos escribir esto en un lenguaje de programación como Python. Echemos un vistazo a algún código real que codificaría esta noción de símbolos proposicionales, la lógica y estos conectivos como y, o y no una implicación y así sucesivamente, y ver lo que ese código en realidad podría parecer. Así que he escrito por adelantado una biblioteca lógica. Es más detallada de lo que necesitamos preocuparnos por completo hoy. Pero lo importante es que tenemos una clase para cada tipo de símbolo lógico o conectivo que podamos tener. Así que tenemos una clase para símbolos lógicos, por ejemplo, donde cada símbolo va a representar y almacenar algún nombre para ese símbolo en particular. Y también tenemos una clase para not,
que toma un operando. Así que podríamos decir no a un símbolo para decir que algo no es cierto, o alguna otra frase no es cierta. Tenemos uno para and, uno para or, etcétera, etcétera. Y voy a demostrar cómo funciona esto. Y usted puede echar un vistazo a la lógica real.py más tarde. Pero adelante y llama a este archivo, harry.py. Vamos a almacenar información sobre este mundo de Harry Potter, por ejemplo. Continuemos con la importación de mi módulo de lógica. Voy a importar todo en esta biblioteca con el fin de crear un símbolo. Se utiliza el símbolo S mayúscula. Y voy a generar un símbolo para la lluvia, para significar que está lloviendo, por ejemplo. Y voy a ejecutar un símbolo para Hagrid que signifique Harry visitó Hagrid, es lo que el símbolo va a significar. Así que este símbolo significa que está lloviendo. Y este símbolo significa que Harry visitó a Hagrid. Y añadiré otro símbolo llamado Dumbledore. Para Harry visitó a Dumbledore. Ahora me gustaría guardar estos símbolos para poder utilizarlos más tarde, cuando haga algún análisis lógico. Así que voy a seguir adelante y guardar cada uno de ellos dentro de una variable. Así como lluvia, Hagrid y Dumbledore, que podría llamar a las variables cualquier cosa. Y ahora que tengo estos símbolos lógicos, puedo usar conectivos lógicos para combinarlos juntos. Por ejemplo, si tengo una frase como la lluvia y Hagrid, que no es necesariamente cierto, pero solo para la demostración, ahora puedo tratar de imprimir sentence.formula, que es una función que escribí que toma una frase y la lógica proposicional y solo lo imprime para que nosotros, los programadores, podamos ver esto con el fin de obtener una comprensión de cómo funciona realmente. Así que si ejecuto python harry.py, lo que veremos es esta sentencia y la lógica proposicional, lluvia y Hagrid. Esta es la representación lógica de lo que tenemos aquí en nuestro programa Python, donde cuyos argumentos son lluvia y Hagrid. Así que estamos diciendo lluvia y Hagrid codificando esa idea. Y esto es bastante común en la programación orientada a objetos de Python, donde tienes un número de diferentes clases y les pasas argumentos con el fin de crear un nuevo objeto, por ejemplo, con el fin de representar esta idea. Pero ahora lo que me gustaría hacer es codificar de alguna manera el conocimiento que tengo sobre el mundo, para resolver ese problema del principio de la clase, en el que hablamos de intentar averiguar a quién visitó Harry y de intentar averiguar si llueve o si no llueve. ¿Y qué conocimientos tengo? Voy a seguir adelante y crear una nueva variable llamada conocimiento. ¿Y yo qué sé? Bueno, sé que la primera frase de la que hablamos fue la idea de que si no llueve, Harry visitará a Hagrid. De acuerdo. ¿Cómo codifico la idea de que no está lloviendo? Bueno, puedo usar not y luego el símbolo de la lluvia. Así que aquí estoy yo diciendo que no está lloviendo. Y ahora la implicación es que si no llueve, entonces Harry visitó a Hagrid. Voy a envolver esto dentro de una implicación para decir, si no está lloviendo, este primer argumento a la implicación, bueno, entonces Harry visitó Hagrid. Así que estoy diciendo implicación. La premisa es que no está lloviendo. Y si no está lloviendo, entonces Harry visitó a Hagrid. Y puedo imprimir knowledge.formula para ver la fórmula lógica equivalente de esa misma idea. Así que ejecuto Python de harry.py, y esta es la fórmula lógica que vemos como resultado, que es una versión basada en texto de lo que estábamos viendo antes. Que si no está lloviendo, entonces eso implica que Harry visitó a Hagrid. Pero también teníamos acceso a información adicional. En este caso teníamos acceso al hecho de que Harry visitó a Hagrid o a Dumbledore. Entonces, ¿cómo codifico eso? Bueno, esto significa que en mi conocimiento, en realidad tengo múltiples conocimientos. Sé una cosa y otra cosa y otra cosa. Así que voy a seguir adelante y envolver todos mis conocimientos dentro de AND. Y voy a mover las cosas en una nueva línea solo para una buena medida. Pero sé múltiples cosas, así que estoy diciendo que el conocimiento es una y de múltiples frases diferentes. Sé que varias frases diferentes son verdaderas. Una de esas frases que sé que es cierta es esta implicación de que si no está lloviendo, entonces Harry visitó a Hagrid. Otra frase de este tipo que sé que es cierta es Hagrid o Dumbledore, porque sé que Harry visitó a Hagrid o a Dumbledore. Pero en realidad sé más que eso. La frase inicial de antes decía que Harry visitó a Hagrid o a Dumbledore, pero no a ambos. Así que ahora quiero una frase que codifique la idea de que Harry no visitó tanto a Hagrid
como a Dumbledore. Bueno, la idea de Harry visitando a Hagrid y Dumbledore se representaría así: Hagrid and Dumbledore. Y si no es cierto, quiero decir que no, entonces envolveré todo esto dentro de un no. Así que ahora estas tres líneas, la línea 8 dice que si no está lloviendo, entonces Harry visitó a Hagrid. La línea 9 dice que Harry visitó a Hagrid o a Dumbledore. Y la línea 10 dice que Harry no visitó ni a Hagrid ni a Dumbledore. Que no es cierto que tanto el símbolo de Hagrid como el de Dumbledore sean ciertos. Solo uno de ellos puede ser cierto. Y por último, el último dato que conocía era el hecho de que Harry visitó a Dumbledore. Así que estos son ahora los conocimientos que conozco. Una frase, y otra frase, y otra, y otra. Y puedo imprimir lo que sé, solo para verlo un poco más visualmente. Y aquí está ahora una representación lógica de la información que mi computadora está representando internamente usando estos diferentes objetos Python. Y de nuevo, echa un vistazo a logic.py a cómo exactamente está implementando esto. Pero no hay necesidad de preocuparse demasiado acerca de todos los detalles allí. Estamos aquí diciendo que si no está lloviendo, entonces Harry visitó a Hagrid. Estamos diciendo que Hagrid o Dumbledore es verdad. Y estamos diciendo que no es el caso que Hagrid y Dumbledore, que ambos no son verdad. Y también sabemos que Dumbledore es cierto. Así que esta frase larga y lógica representa nuestra base de conocimientos. Es lo que sabemos. Y ahora lo que haremos es utilizar la comprobación de modelos para hacer una consulta. Para hacer una pregunta como, basado en esta información, ¿sé si está lloviendo o no? Y nosotros, como seres humanos, somos capaces de tener lógica a través de nuestro camino y averiguar que, de acuerdo sobre la base de estas frases, podemos concluir esto, y que para averiguar que sí, debe haber estado lloviendo. Pero ahora nos gustaría que el ordenador también lo hiciera. Así que echemos un vistazo al algoritmo de comprobación del modelo que va a seguir el mismo patrón que hemos dibujado en pseudocódigo hace un momento. He definido una función aquí en logic.py llamada ModelCheck. ModelCheck toma dos argumentos, el conocimiento que ya conozco y la consulta. Y para hacer la comprobación del modelo, tengo que enumerar todos los modelos posibles. Y para cada uno de los posibles modelos, tengo que preguntarme, ¿es la base de conocimientos verdadera y es la consulta verdadera? Así que lo primero que tengo que hacer es enumerar de alguna manera todos los modelos posibles. Es decir, para todos los posibles símbolos que existen, tengo que asignar verdadero y falso a cada uno de ellos y ver si es o no sigue siendo cierto. Y aquí está la forma en que vamos a hacer eso. Vamos a empezar. Así que he definido otra función de ayuda interna que vamos a llegar a en un momento. Pero esta función empieza obteniendo todos los símbolos, tanto en el conocimiento como en la consulta, averiguando con qué símbolos estoy tratando. En este caso, se trata de la lluvia, Hagrid y Dumbledore. Pero puede haber otros símbolos, dependiendo del problema. Pronto, veremos algunos ejemplos de situaciones en las que necesitaremos símbolos adicionales para representar el problema. Y luego vamos a ejecutar esta función checkAll o comprobar todo, que es una función de ayuda que básicamente se va a llamar a sí misma recursivamente, comprobando cada posible configuración de símbolos proposicionales. Así que empezamos mirando esta función checkAll. ¿Y qué hacemos? Así es, significa que sí terminamos de asignar todos los símbolos. Hemos asignado todos los símbolos de valor. Hasta ahora no lo hemos hecho, pero si alguna vez lo hacemos, entonces comprobamos. En este modelo, ¿es cierto el conocimiento? Eso es lo que esta línea está diciendo. Si evaluamos el conocimiento, fórmula lógica proposicional, usando la asignación de valores de verdad del modelo, ¿es verdadero el conocimiento? Si el conocimiento es verdadero, entonces debemos devolver verdadero, solo si la consulta es verdadera. Porque si el conocimiento es verdadero, queremos que la consulta sea verdadera también, para que haya vinculación. De lo contrario, no habrá una vinculación. Si alguna vez hay una situación en la que lo que sabemos en nuestro conocimiento es cierto, pero la consulta, la cosa que estamos pidiendo, resulta ser falsa. Así que esta línea de aquí está comprobando esa misma idea. Que en todos los mundos donde el conocimiento es verdadero, la consulta también debe ser verdadera. De lo contrario, podemos simplemente devolver verdadero,
porque si el conocimiento no es cierto, entonces no nos importa. Esto es equivalente a cuando estábamos enumerando esta tabla de hace un momento. En todas las situaciones en que la base de conocimientos no era verdadera, todas estas 7 filas aquí, no nos importa si nuestra consulta era cierta o no. Solo nos importa comprobar si la consulta es verdadera cuando la base de conocimientos es realmente verdadera, que era solo esta fila resaltada en verde allí. Así que esa lógica se codifica utilizando esa declaración allí. Y de lo contrario, si no hemos asignado símbolos todavía, que no hemos visto nada todavía, entonces lo primero que hacemos es sacar uno de los símbolos. Hago una copia de los símbolos en primer lugar, solo para guardar una copia existente. Pero saco un símbolo de los restantes, de modo que solo elijo un símbolo al azar. Y creo una copia del modelo donde ese símbolo es verdadero, y creo una segunda copia del modelo donde ese símbolo es falso. Así que ahora tengo 2 copias del modelo. Una en la que el símbolo es verdadero y otra en la que el símbolo es falso. Y tengo que asegurarme de que esta vinculación se mantiene en ambos modelos. Así que recursivamente hay que comprobar todo en el modelo donde la declaración es verdadera y comprobar todo en el modelo donde la declaración es falsa. Así que de nuevo, usted puede echar un vistazo a esa función para tratar de tener una idea de cómo exactamente esta lógica está trabajando. Pero en efecto, lo que está haciendo es llamar recursivamente a esta función de verificación una y otra vez. Y en cada nivel de la recursividad estamos diciendo, vamos a elegir un nuevo símbolo que aún no hemos asignado, asignarlo a verdadero y asignarlo a falso. Y luego comprobar para asegurarse que la vinculación se mantiene en ambos casos, porque en última instancia tengo que comprobar todos los mundos posibles. Tengo que tomar todas las combinaciones de símbolos y probar todas las combinaciones de verdadero y falso con el fin de averiguar si la relación de vinculación en realidad se mantiene. Entonces esa función la hemos escrito para usted. Pero para poder utilizar esa función dentro de Harry.py, lo que voy a escribir es algo como esto. Me gustaría comprobar el modelo basado en el conocimiento y luego proporciono, como segundo argumento, lo que la consulta es. Lo que quiero preguntar es, ¿está lloviendo? Así que la comprobación del modelo, de nuevo, toma 2 argumentos. El primer argumento es la información que conozco. Este conocimiento, que en este caso es esta información que se me dio al principio. Y el segundo argumento, la lluvia, es la codificación de la idea de la consulta. ¿Qué estoy preguntando? Me gustaría preguntar, basándome en este conocimiento, ¿sé con certeza que está lloviendo? Y puedo intentar imprimir el resultado de eso. Y cuando ejecuto este programa, veo que la respuesta es cierta. Que basándome en esta información, puedo decir concluyentemente que está lloviendo. Porque usando este algoritmo de comprobación de modelos, fuimos capaces de comprobar que en cada mundo donde este conocimiento es verdadero, está lloviendo. En otras palabras, no hay ningún mundo en el que este conocimiento sea verdadero y no esté lloviendo. Así que se puede concluir que, de hecho, está lloviendo. Y este tipo de lógica puede aplicarse a distintos tipos de problemas. Si te enfrentas a un problema en el que se puede utilizar algún tipo de deducción lógica para intentar resolverlo, puedes intentar pensar qué símbolos proposicionales podrías necesitar para representar esa información y qué enunciados y lógica proposicional podrías utilizar para codificar la información que conoces.